cuarto tejido que corresponde al ser humano. Recordemos que hemos estudiado los 4 tejidos básicos, incluyendo la clase de hoy día: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular. Hoy nos tocaría ver el tejido nervioso. Y como siempre hacemos, primero hablemos de unas características muy generales del tejido nervioso, empezando por el origen. Muchas veces han preguntado el origen embrionario de los tejidos, tanto del epitelial han preguntado su origen. Recordemos que el tejido epitelial tiene cualquier origen, puede ser del ectodermo, puede ser del mesodermo o incluso del endodermo. El tejido conjuntivo también ha sido motivo de pregunta de exámenes. El tejido conjuntivo no se olvide que deriva del mesodermo. El tejido muscular, clase pasada, también el tejido muscular deriva del mesodermo. En cambio, el tejido nervioso tiene una característica muy peculiar, porque deriva del ectodermo. Eso es importante que lo recuerdes, porque si usted recuerda las capas del embrión, ¿cuál es la capa más externa, la primera en formarse, la que está en contacto con su entorno que lo rodea? ¿Acaso no es el ectodermo? Y como que por ahí va las relaciones del tejido nervioso con el mundo exterior, ya que al derivarse del ectodermo tiene una función muy especial: captar estímulos del mundo que lo rodea. Y es una de las primeras funciones que tiene el tejido nervioso: captar estímulos del alrededor, de lo que se encuentra rodeando al ser viviente. Entonces no se olvide, característica, el origen embrionario, ectodermo, una pregunta muy conocida. En cuanto al metabolismo, también nos pregunta muchas veces, ¿cómo es el metabolismo de una neurona, o sea, de una célula del tejido nervioso? Y la respuesta es que tiene un elevado metabolismo. ¿Qué significa elevado metabolismo? Que es un tejido que trabaja bastante, que realiza bastante transformaciones dentro de su citoplasma. No se olvide, tiene un alto metabolismo, o sea, es un tejido trabajador. Sus células están en constante trabajo, bastante actividad celular. ¿Qué otro tejido, recuerda usted, tenía esta característica tan peculiar de tener alto metabolismo? El tejido epitelial, como vimos, no era muy alto su metabolismo. El tejido conjuntivo, moderado. Pero el tejido muscular y el tejido nervioso son los tejidos que tienen más alto metabolismo, eso no se olvide. ¿Cuáles son los tejidos que tienen más trabajo, más actividad? Es el tejido muscular y el tejido nervioso, por supuesto. Y razonamos. Si es un tejido que tiene bastante actividad, que dentro de su citoplasma hay constantes transformaciones, la respuesta es bien fácil, esta pregunta: ¿cómo será el consumo de glucosa y oxígeno? O sea, ¿es un tejido que requiere poca glucosa o bastante glucosa para sus actividades? La respuesta es que necesitan bastante glucosa. Este y el tejido muscular son los tejidos más, entre comillas, tragones, los que más glucosa y más oxígeno consumen. ¿Y por qué cree usted que estos tejidos consumen tanta glucosa y oxígeno? Porque con esta glucosa y oxígeno van a producir ATP. Y recuerde que el ATP es la molécula clave para hacer la mayoría de funciones metabólicas en una célula. Entonces no se olvide, ¿cuáles son los tejidos que más consumen glucosa y más consumen oxígeno? El tejido muscular y, por supuesto, el tejido nervioso. Pero usted dirá, tiene que haber alguna diferencia entre ellos, y eso que existe, por supuesto. Entre el tejido muscular y el tejido nervioso podemos decir que ambos son muy activos, bastante trabajan, pero hay una diferencia. El tejido muscular tiene sus reservas, como vimos en la clase anterior, de glucosa y su reserva incluso de oxígeno. Esa es una ventaja del tejido muscular. Los músculos, en pocas palabras, tienen su reserva de azúcares, de glucosa, y su reserva de oxígeno por si acaso llegara a fallar. Eso, en cambio, no lo encontramos en el tejido nervioso. El tejido nervioso, exactamente las neuronas, que son las células más representativas, ellas no tienen una forma de almacenar glucosa y peor oxígeno. Así que razonemos. Entre el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿cuál de los dos sufrirá más, va a padecer más, cuando por X motivos faltara la glucosa y el oxígeno en el cuerpo? Sin lugar a dudas, el tejido nervioso. Es el tejido que más sufre cuando hay falta de glucosa y falta de oxígeno. El muscular también sufre, por supuesto, pero recuerda que tiene sus reservas. Salvo que se acaben las reservas de glucosa y oxígeno, ahí recién también habría problemas. Eso no se olvide, por favor. El cerebro, que es el órgano más importante, formado por tejido nervioso, tiene bastante consumo de glucosa y bastante consumo de oxígeno y no le puede faltar. No se olvide, por favor, ese detalle. Ahora, no solamente hay neuronas. Usted cuando escucha tejido nervioso inmediatamente piensa en la neurona. Eso es correcto. Pero existen otros tipos de células que lo conforman.
Es por ese motivo que tenemos que mencionar acá que existen dos tipos de células, o sea, histológicamente hablando, encontramos dos tipos de células. Para ustedes la más conocida son las neuronas. ¿Quién no escuchó de las neuronas? Desde el colegio tenemos esa idea. Pero existe otro grupo de células increíblemente más numerosas que las neuronas, imagínate. Este grupo de células que están también formando parte del tejido nervioso son poco conocidas, pero es bueno que lo sepa desde ahora. Su nombre son las neuroglías, o más rápido, llámalo simplemente glías. Como ustedes saben, en los exámenes pueden preguntarte como neuroglías o simplemente glías. Bueno, es lo mismo al final. Las neuronas y las neuroglías en conjunto van a formar el tejido nervioso. No se olvide. ¿Cuáles son los dos tipos de células que predominan en el tejido nervioso? Hay dos. Las neuronas y las glías, o también llamadas neuroglías. Podrían preguntarte, ¿y cuál de las dos abundan? ¿Cuál hay más? Neuroglías. Por eso el esquema, para que recuerdes, lo he dibujado así. Más neuroglías y obviamente menos neuronas. Clarísimo, ¿no? Muy bien. Es más, algunos proponen lo siguiente. Algunos estudiosos de la histología del tejido nervioso proponen que por cada neurona que hay existen más o menos 10 neuroglías, para que tengas una relación de 1 a 10, ¿no? Es bastante la diferencia. Bueno, sobre la neurona hablaremos después, un detalle más grande, más partes, más estructuras. Por ahora solamente un esquema general de la neurona, ¿sí? Y de las neuroglías hay un montón de neuroglías, varios tipos de neuroglías, y lo hablaremos también en su debido momento, poco a poco. Por ahora quiero que tengas en cuenta, aprovechando el versus que existe acá, quiero que entiendas lo siguiente. Las neuronas tienen una pobre mitosis, eso también de repente lo he escuchado por ahí. ¿Cómo es la característica de las neuronas? Usted sabe que no se dividen, eso es correcto. Por eso lo pongo acá, no realizan mitosis. El tejido, mientras más especializado sea, mientras más se especialice en una tarea, bien difícil que se pueda dividir, que pueda hacer mitosis. En cambio, cuando es pobremente especializado, no se diferencia aún, es un tejido que seguramente hará muy buena mitosis. ¿Qué mejor ejemplo que el tejido epitelial? El tejido epitelial no es muy bueno en diferenciación. Sus células son muy parecidas, cumplen funciones no específicas. Pero las neuronas son en cambio células ultra específicas. Ya están prácticamente especializadas en tareas determinadas. Y eso es la característica. Mientras más se especializa el tejido, la neurona, menos su capacidad de división. Por eso lo puse acá, no realizan mitosis. Para un examen de admisión que usted posiblemente quiera dar, para un examen, tiene que tener esta idea bien clara. Las neuronas no se dividen para ese examen, porque si hablamos de la parte real o si hablamos de los últimos hallazgos, hay cierto tipo de neuronas que pueden dividirse, eso es algo innegable. En el cerebro hay una zona llamada el hipocampo, por ejemplo. Estas neuronas del hipocampo se ha encontrado que pueden dividirse. Incluso algunas que están ubicadas en las fosas, en la parte olfatoria. Pero eso obviamente en el examen no puedes ir con esa idea. Porque si usted va con esa idea, podría pensar que las neuronas sí se dividen. Y en el examen hay que ser bien claros. Para un examen que usted posiblemente dé, simplemente no se dividen, no realizan mitosis. Y explicamos en una clase anterior el por qué. Porque en el citoplasma de estas células normalmente encontraríamos una estructura que participa en la división celular. Esta estructura se conoce como el centrosoma. El centrosoma ayuda a la división celular, ayuda a formar el uso mitótico, como usted recordará en clases pasadas. Bueno, eso no hay acá. No hay centrosoma, por si acaso le quieren preguntar, ¿no? ¿Por qué motivo las neuronas no se dividen? La respuesta es muy fácil, porque carece de centrosoma, ¿no? Bueno, como para recordar. En cambio, las neuroglías sí pueden dividirse, ahí está la diferencia. Las neuroglías o simplemente glías sí se pueden dividir, sí pueden hacer la división celular y formar nuevas glías. Qué interesante. Y usted va razonando y dice, o sea que si las neuronas no se dividen, que es lo que estamos tratando de explicar, si no se dividen ellas, vamos a imaginar que nacemos con 1 millón de neuronas, es un ejemplo. Al morir usted, ya viejito, 99.9 años, ya viejito, ¿usted morirá con más o con menos neuronas? La respuesta es muy fácil, ¿no? Si no se dividen, la respuesta es que usted va a irse de este mundo con menos neuronas, porque a lo largo de su vida usted realiza actividades que destruyen sus neuronas. Una de las más conocidas es la intoxicación por alcohol, la intoxicación por drogas y otro tipo de sustancias tóxicas que pueden dañar su cerebro. Estas sustancias matan neuronas y no hay cómo recuperarlas, eso no se olvide. Excepto
en los niños, ya que los niños hasta los 4 o 5 años de edad todavía están generando neuronas. Qué interesante es esto, porque los pequeños, recuerde, al nacer los bebitos, todavía están sus neuronas en formación, increíble, ¿no? Los bebés que nacen todavía tienen capacidad de formar neuronas, pero a partir de los 4 o 5 años se pierde esa capacidad como la que tenemos hasta ahora los adultos. Interesante. Entonces no se olvide, por favor, neurona que pierdes, neurona que ya no la puedes recuperar porque no hay mitosis, no hay división celular. En cambio, las neuroglías, como explicado por aquí, sí se pueden dividir, pueden formar nuevas glías. ¿Por qué explico esto? ¿Por qué quiero que lo entiendas? Porque usted muchas veces va a escuchar lo siguiente: tal persona murió o presentó cáncer del cerebro. Así dice, le dio cáncer al cerebro, que es bien raro, por cierto, ¿no? Y usted dice, ah, caramba, qué pena. Pero sigue reflexionando y dice, pero el cáncer, recuerdo que es una enfermedad por división de células. Y dicen que murió o tiene cáncer del cerebro. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, que las neuronas se han dividido. Su razonamiento es correcto, pero lo que no han dicho es lo siguiente, que son las neuroglías que se están dividiendo. Como vuelvo a repetir, ellas pueden dividirse y son ellas las que podrían provocar cáncer del cerebro, otra estructura nerviosa. No se olvide, por favor. Es bien difícil que una neurona se divida, bien difícil, pero es más probable que se puedan dividir las neuroglías. Así que si escucha usted un cáncer del cerebelo, un cáncer del cerebro, cualquier parte de una estructura nerviosa, piensa en que se han dividido ¿quién? Las neuroglías de una manera descontrolada. Eso más o menos para que tengas una idea, ¿ya? No es que las neuronas del cerebro se hayan dividido, sino son exactamente un tipo especial de neuroglía que lo haremos posiblemente más adelante. Clarísimo, ¿no? Entonces, repasando acá, ¿qué características tenemos así en general del tejido nervioso? Bueno, que es un tejido que deriva del ectodermo. Y un adelanto, existe otra estructura que usted la puede apreciar en cualquier ser viviente, que también deriva del ectodermo, y es la parte tegumentaria. Hablamos de la parte epidérmica. ¿Se acuerda cuando hablamos una vez del epidermis? Bueno, el epidermis también deriva del ectodermo, como sabe usted. Y eso es muy importante que lo sepas, porque existe una relación muy fuerte entre el tejido protector del cuerpo, hablamos del epidermis, y el tejido nervioso. Hay enfermedades que se manifiestan en la epidermis, o sea, en la piel en forma general, y el tejido nervioso. Increíble, ¿no? Ya hablaremos más adelante sobre esos detalles, pero quiero que veas el origen. La epidermis, el tejido externo protector del cuerpo, y el tejido nervioso tienen el mismo origen, ectodermo. No se olvide esa relación. Epidermis, protectora del cuerpo, y tejido nervioso derivan del ectodermo. Sigamos. Su metabolismo, como comentamos que era, súper elevado, bastante trabajo, harto consumo de oxígeno y alto consumo de glucosa. Por ese motivo no puede faltar en tu dieta ni glucosa y oxígeno en tu respiración. Si usted, por X motivos, tiene problemas para conseguir la glucosa o para conseguir el oxígeno, ya sabes quién va a sufrir. ¿Quién va a sufrir? El tejido nervioso. ¿Quién va a sufrir? Las neuronas, sobre todo las del cerebro. No se olvide eso. Histológicamente, ¿cómo la dividimos? Dos grandes tipos de células, las neuronas y las neuroglías, o simplemente glías. ¿Cuál de las dos tiene la capacidad de poder dividirse? Se puede dividir, formar nuevas células, las neuroglías. En cambio, ¿quién no se puede dividir? Es muy raro esto, las neuronas. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que le falta? Comentamos una estructura en el centro que se llama el centrosoma. Súper sencillo, no olvide, por cada neurona hay aproximadamente 10 neuroglías. Bueno, en esta parte vamos a explicar con más detalle la estructura de la neurona, ¿sí? Es muy importante que sepa las partes de la neurona. Incluso en algunos exámenes que usted podría afrontar, le podrían decir, haga un esquema de la neurona y señale sus partes más importantes. Por ese motivo, hagamos un esquema muy general, básico, pero importante de la neurona. Lo primero que nos llama la atención de esta neurona es definitivamente su parte más voluminosa, que estaría por acá representada. Esta parte voluminosa se conoce con el nombre de soma. Y la palabra soma significa cuerpo. ¿Ya? Recuérdalo bien, soma, llamado también cuerpo de la neurona. Otros autores le llaman pericarión, así que lo voy a apuntar también así. El soma, cuerpo o simplemente pericarión. Soma, llámalo de manera general. Lo segundo, aparte del soma, que es voluminoso, ya se dio cuenta usted, me llama la atención una parte alargada, como si fuera una cola, ¿no? Se da cuenta ya, esa cola no es una cola en realidad,
es una estructura que es una prolongación del citoplasma, mire usted. Este es el citoplasma de la célula, de la neurona, y se va prolongando por acá, rodeado de membrana, por supuesto. Ya, esa estructura alargada, que parece cola, pero no es una cola, por favor, se conoce con el nombre de axón. Axón, recuérdelo. Otros autores le llaman cilindro eje, así que lo voy a apuntar por si acaso. Axón o cilindro eje, ¿no? Por si acaso. Listo, eso es lo que tienes que recordar. Soma, parte voluminosa, axón o cilindro eje, la colita para que te acuerdes. Hablemos del soma entonces. En el soma, lo primero que tienes que señalar siempre es el núcleo. ¿Sí? Porque es una célula que tiene metabolismo. Y el metabolismo está dirigido, como sabe usted muy bien, o sea, las actividades celulares están dirigidas por el núcleo. Porque en este núcleo encontramos el ADN. Y el ADN tiene la función de dar la información para que se realicen todas las funciones celulares. Así que tenemos que señalar acá su parte. Este es el núcleo, sin lugar a dudas. Esto representa el núcleo. ¿Sí? Acá lo vamos a apuntar entonces. Núcleo. No se olvide que acá se encuentra el ADN y también el ARN, por supuesto. ¿Qué más? Algo que también ya se dio cuenta usted, seguramente, son estas pequeñas prolongaciones que están en el soma. Soma es todo, pero estas pequeñas prolongaciones llaman la atención y se conocen con el nombre de dendritas. Dendritas. Como ve usted, hay numerosas dendritas. ¿Ven? Dendrita, dendrita y más dendritas que rodean. ¿Por qué es importante que recuerdes a la dendrita? Porque la dendrita es la zona por donde va a ingresar un estímulo. Tienes que recordar que las neuronas es una de las pocas células que son capaces de cambiar su función gracias a un estímulo. O sea, pueden excitarse. Esa es la respuesta. La excitación es una propiedad de muy pocas células. Es decir, yo estimulo a la célula y ella me responde de una manera específica. Esta respuesta se debe a un estímulo específico. Entonces, podrían preguntarte, ¿no? ¿Por dónde captan ese estímulo? Es por la dendrita. El estímulo es muy diverso. Puede ser un estímulo térmico, un estímulo químico, un estímulo luminoso, en fin, hay un montón de estímulos. Pero la respuesta es, ¿a dónde va dirigido el estímulo? ¿Quién lo va a captar? Es la dendrita. Lo voy a apuntar por eso. Zona de captación o de entrada, así que llamarlo, zona de entrada del estímulo. Muy diverso, existen varios tipos de estímulos, de todo hay, luminoso, químico, etcétera, térmico, pero al final tiene que entrar por la dendrita, es la zona que va a captar, entrará por ahí el estímulo. Y uno dice, ¿y la salida por dónde será? Eso vamos a comenzarlo después. Ahorita quiero que te aprendas la zona de entrada. Dendrita. ¿Qué más me llama la atención del soma, aparte del núcleo y sus dendritas? Me llama la atención también que dentro de este citoplasma, porque acá lo voy a señalar, esto representa por si acaso el citoplasma. ¿Ya? Es un citoplasma, tal como usted lo aprendió en su clase de citología. Este es un citoplasma. Es un citoplasma. Entonces recordarás muy bien que en el citoplasma existen proteínas. Y esas proteínas suelen agruparse. La agrupación de estas proteínas le van a dar la forma de un enmarañado. Más o menos así se ven los microscopios electrónicos, ¿no? Lo ven como una red de proteínas. Y estas estructuras, como una red, le van a dar el soporte característico a este citoplasma. ¿Cómo se llama esta red de proteínas que está acá internamente? Se conoce como citoesqueleto. Es el citoesqueleto. No se olvide, por favor, ¿ya? Citoesqueleto. Podrían de repente preguntarle los tipos de proteínas que conforman el citoesqueleto. Y sabemos muy bien que una de las más conocidas es la tubulina, ¿no? Pero eso ya se comentó en su clase anterior. La tubulina podríamos mencionarlo. Y otras más, por supuesto. Muy bien. Es importante que sepas que el citoesqueleto, en este caso, le da la forma característica a esta neurona. Veremos después que hay neuronas de diversos tipos, pero la forma de la neurona, prácticamente como si fuera una estrella, ¿de qué va a depender? De las proteínas del citoesqueleto, ¿no? Por si acaso lo comento.
¿Quién es el responsable de la forma estrellada de una neurona? La respuesta es las proteínas que conforman el citoesqueleto. Qué sencillo. Sigamos analizando a la neurona. Encontramos, sigamos en el citoplasma, por favor, cantidades también de mitocondrias. Y eso creo que está de más poder comentarlo, ¿no? Si nos preguntaran, ¿por qué existe tantas mitocondrias en una neurona? La respuesta es muy fácil, porque ¿cuál es la función de una mitocondria? ¿Acaso no es la producción de energía? ¿Acaso no es la producción de ATP? Y quedamos que la neurona es una célula que tiene bastante actividad celular, bastante metabolismo, y se requiere para ello obviamente bastante ATP. Entonces necesitamos más estructuras productoras de ATP. ¿Y quiénes son? Las mitocondrias, lo apunto por eso. Y las estructuras numerosas son las mitocondrias, lo voy a apuntar acá. Mitocondrias. Listo. No olvidar que las mitocondrias participan en la producción de ATP, en la producción de energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Para hacer las actividades, pues, que voy a explicar a continuación. ¿Qué más? Así como hay bastantes mitocondrias, usted dice, la mayoría de funciones celulares dependen de proteínas, sobre todo de enzimas. Necesito, por lo tanto, estructuras productoras de proteínas, productoras de enzimas. Y eso ya sabemos que son los ribosomas. Así que dibujamos, entonces, bastantes ribosomas. Solo que los ribosomas suelen agruparse aquí, uno tras otro. Esta agrupación de ribosomas, a manera de gránulos, como se da cuenta usted por acá, increíble, ha sido pregunta de examen, en un examen de admisión de una universidad conocida. Esta agrupación de ribosomas recibe un nombre especial. Lo vamos a poner acá su nombre. Se llaman los gránulos, no porque tiene un aspecto granuloso, ¿no? Los gránulos de Nissl, con doble S. Estos gránulos de Nissl, ¿qué cosas son? Son ribosomas que se han agrupado en esta zona del citoplasma y ahí donde se producen las proteínas y las enzimas necesarias para las actividades de la neurona. Qué interesante, ¿no? Muy bien. Aparte tiene pues su aparato de Golgi, tiene también su retículo endoplasmático, todo lo que usted conoce de una neurona típica, ¿no? Obviamente no tiene centrosoma, porque el centrosoma es una estructura que participa en la división celular. Por ese motivo lo voy a apuntar por acá. No tiene centrosoma. Debería estar por ahí el centrosoma, no lo tiene, lo voy a apuntar. No presenta, no tiene, carece de centrosoma, por si acaso, por si acaso. Muy bien, y casi ya en el nacimiento del axón, porque recuerda que este es el axón, esta estructura que está por aquí, que parece un cono, le llaman por ese motivo el cono axonal, ¿no? El cono axonal, que es el origen del axón. Listo, fíjese, citoplasma, sigue por acá, citoplasma pero un poco más delgado, rodeado de su membrana, no se olvide, de color amarillo, ¿qué sería? La membrana celular. Y en el axón me llama la atención la parte final, porque en la parte final como que el axón se va ramificando. Esta estructura ramificada, y es más numerosa, solo que lo dibujó así sencillo, pero es más ramificado. Esa estructura ramificada del axón se conoce como teledendrón. Teledendrón. ¿Qué es el teledendrón? El teledendrón es la parte final del axón, ¿no? El teledendrón es la parte final del axón. Entonces, esa zona es la salida que estábamos mencionando. ¿Se acuerda que dijimos que la entrada es la dendrita? ¿Entrada de qué? De estímulos. Bueno, pues la salida es el teledendrón, y lo voy a apuntar por eso. El teledendrón es la zona de salida. ¿Salida de qué? De estímulos. Salida de estímulos. Listo. No se olvide, por favor, porque cuando hablamos de fisiología nerviosa, tienes que saber cuál es la entrada y cuál es la salida. Entrada de estímulos, dendrita. Salida de estímulos, axón, específicamente teledendrón. Entra por la dendrita, sale por el axón. Recuerda, practica con tu cuerpo. Entra por la dendrita, sale por el axón. Específicamente, ¿por dónde? Por el teledendrón. Recuérdalo bien. Muy bien. Ahora, como usted es muy curioso, muy observador, se dio cuenta que el teledendrón tiene como unas bolillas, como unos botones, ¿no? Bueno, pues estos botones se llaman así, botones. Botones sinápticos.
Lo voy a apuntar. Luego voy a explicar para qué sirve cada uno de ellos. No se preocupe. Ahorita solamente quiero que recuerdas la estructura. Las funciones lo voy a explicar después. Primero aprende la estructura. El botón sináptico es la parte final de estas estructuras como botoncitos del teledendrón. Muy bien. Y ahora quiero que se concentre al máximo en el axón, en la parte alargada. Porque algunas neuronas, tienen una cubierta alrededor de ese axón. Una cubierta. Y lo voy a dibujar por acá. Observe. Esta cubierta, así lo voy a colocar, mire usted, en realidad es una célula. Es una célula que la va rodeando y le va dando una, dos y más vueltas. Y para que vea usted que es una célula, voy a dibujar por acá el núcleo de esa pequeña célula que lo ha rodeado, que lo ha envuelto. ¿Sabe quién es esa célula? Es una glía. Así como lo ves. ¿Ves? Hay una gran neurona y glías alrededor de ella cubriéndola, como envolviéndola. Así que esto es una glía, ¿ya? Después voy a comentar cómo se llama esa glía. Por ahora quiero que sepas que esa envoltura que ha formado esa célula pequeña se conoce como la vaina de mielina. Así lo voy a colocar. Quiero que lo apuntes bien esa parte. Se conoce como la vaina o envoltura de mielina. Por si te has olvidado, la mielina es un lípido especial, es un tipo de fosfolípido, ¿ya?, que está predominando en esta célula. No se olvide, por favor. La vaina de mielina, ¿qué naturaleza química tiene? Básicamente lipídica, son básicamente lípidos. Y eso lo va a formar como una cubierta, como una envoltura. Pero, observa bien, no solamente hay una envoltura o vaina de mielina, existe por acá otro, mire, ve, siempre dando vueltas. Entonces, esta célula es otra que está rodeando en esta parte. Para que veas, ahí está el núcleo. Y así, existen numerosas glías, acá hay otras por acá, miren, que van rodeando y van cubriendo. Pero como usted es muy observador, ya se dio cuenta de algo, que existen zonas que están sin mielina, como esa zona que está por acá. Mira, mielina, mielina, mielina. Y para reforzar la idea, acá dibujo también otra envoltura de mielina. Bueno, esta estructura que está desnuda o descubierta de mielina tiene un nombre. Y esto ha sido también motivo de una pregunta de examen de admisión. Increíble. La pregunta fue así: ¿cómo se llama aquella estructura o aquella zona del axón que no tiene vaina de mielina? Ahí está. Esta zona no tiene vaina de mielina. Y se conoce como nodo, o nódulo si quiere, o estrangulación le llaman otros. Bueno, el nombre no importa, lo importante es que sepas esto. Se llama nodo o estrangulación de Rambier. Eso. Nodo, nódulo, estrangulación de Rambier. Pregunta de examen, admisión, admisión. Por ese motivo te lo estoy mencionando, porque podrían de repente volver a preguntar. Entonces recuérdalo bien. Existen zonas del axón, numerosas, mire usted, que no tienen mielina. ¿Cómo se llaman esas zonas? Los nodos de Rambier. Y para que recuerde usted, coge usted una regla o una manguera y practica así. Que esa manguera o esa regla represente el axón y que sus manos, si quiere pide ayuda de amigos, van a representar los nodos o las vainas de mielina mejor. Vaina de mielina envolviendo, vaina de mielina envolviendo. Mira que quedó en medio, aquí. Esa zona que quedó sin mielina es el nodo de Rambier. Qué interesante, ¿no? Y para completar aquí voy a dibujar, por supuesto, más envolturas o más vainas de mielina. Seguramente usted estará preguntándose, ¿no? ¿Para qué sirve esa envoltura? ¿Por qué algunas glías se dan ese trabajo de envolver el axón en ciertos puntos? Tiene que haber un porqué, ¿no? Bueno, eso también han preguntado en el examen. Ha sido una pregunta también. ¿Para qué sirve la vaina de mielina? Fue la pregunta. Una pregunta muy antigua, por cierto. Esta pregunta realmente es muy conocida en los exámenes. Si ustedes se enfrentan a un examen no muy lejano, podrían volver a preguntarle, ¿no? ¿Por qué es importante
esa vaina de mielina que se repite, mira, en cantidad? La respuesta es muy sencilla. Le comento. Cada vez que una dendrita capta un estímulo diverso, térmico, luminoso, mecánico, químico, no me importa, captó el estímulo, este estímulo es transformado en una señal nerviosa eléctrica, la cual empieza a avanzar por toda la membrana de la neurona, avanza por toda la membrana. Repito, cada vez que la dendrita capta un estímulo, no importa el tipo de estímulo, el estímulo se transforma en una señal eléctrica, en una señal química, señal que va avanzando por toda la membrana de la neurona, a lo largo de la membrana. Qué interesante. Si por aquí fue la entrada, veamos por dónde es la salida. Empieza a recorrer toda la membrana esa señal química y sale por aquí, va avanzando. Y como sabe usted muy bien, quizás lo mencionamos en una clase ya muy anterior, las grasas o lípidos son muy malos conductores de las señales eléctricas. Como sabe usted, las grasas son apolares y no tienen muy buena relación con las cargas eléctricas. Y dijimos que la vaina de mielina está formado por lípidos principalmente, por fosfolípidos. Entonces son malas conductores de la señal eléctrica. Entonces, avanza por aquí la señal eléctrica, todo va avanzando muy bien, y cuando encuentra la vaina de mielina, hay una obstrucción para ella. No la deja pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Da un salto a la señal eléctrica a la siguiente zona que está acá, descubierta. Y luego encuentra otra interrupción de grasa, de mielina. Da otro salto, pues. Y así, de salto en salto, de brinco en brinco, va avanzando la señal eléctrica. Y como sabe usted muy bien, uno llega más rápido caminando o saltando. Saltando, ¿no? Entonces, esta vaina de mielina, al encontrarse presente en el axón, ha hecho que el impulso eléctrico viaja más rápido, pues, dando saltos o dando brincos. Sin vaina de mielina hubiera avanzado el impulso eléctrico despacio. Pero con vaina de mielina, el impulso eléctrico da brincos, la llamada conducción saltatoria. Recuerda bien, esta conducción, ¿cómo es? Una conducción saltatoria, dando saltos, hasta que llegó finalmente al teledendrón y permite la salida de ese estímulo. Qué interesante, ¿no? Recuerda, entrada, se conduce, salida. Otra vez, entrada, recuerda que es por la dendrita, se conduce, recuerda, por el axón. Si hay mielina, mejor todavía. Si no hay, va a conducir, pero lento, pero va a conducir. Y finalmente la salida es por el teledendrón. Tiene que practicar bien eso, entrada, salida. Entrada dendrita, salida axón, específicamente por el teledendrón. Repetimos, ¿por qué es importante la vaina de mielina en un axón neuronal? La respuesta es porque aumenta la velocidad de conducción del impulso eléctrico. Sencillo. ¿Por qué es importante esa vaina de mielina? Porque aumenta la velocidad de conducción del impulso eléctrico. ¿Cómo es la conducción? Saltatoria, saltatoria. Lo voy a apuntar acá para que no se olvide. El impulso eléctrico va de aquí, aquí y aquí, da otro saltito por acá. Siempre es así, conducción saltatoria. Por si deseas lo anotaré por acá, dando entre comillas saltos. Así para que lo recuerdes, dando saltos. Bueno, le comento. En el botón sináptico encontramos unas pequeñas bolsas aquí dentro o vesículas. No las podemos dibujar todas, pero dibujemos algunas de ellas. Estas bolsas o vesículas contienen internamente sustancias químicas que pueden ser liberadas. Es más, justo en este momento, mire usted, se ve la imagen, cómo la bolsa o vesícula está liberando su contenido. Acá se nota claramente, miren, cómo esa bolsa o vesícula está liberando su contenido.
cómo esa bolsa o vesícula está liberando su contenido. ¿Qué cosa es eso? Bueno, este compuesto químico liberado se conoce como neurotransmisor. Lo voy a apuntar aquí. Se llama neurotransmisor. Podría preguntarte, ¿no? En tu examen, ¿quién libera los neurotransmisores? La respuesta es aquellas bolsas o vesículas que están en los botones sinápticos. Acá lo voy a apuntar por si acaso. Esto es una bolsa o vesícula. Como se da cuenta, las bolsas o vesículas tienen internamente esos neurotransmisores, solamente que no las libera todavía. Pero, ¿por qué aquí se fue liberado? Eso lo hizo el impulso eléctrico. Entonces, para cerrar la idea, hagámoslo así. La dendrita capta el estímulo diverso, se transforma en un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico va avanzando por la membrana de la neurona hasta que va por el axón y se interrumpe por la vaina de mielina, porque es grasa, porque es lípido, dando un salto y así, dando brincos o saltos, recorrió más rápido el axón, hasta que cuando llega al teledendrón, ese impulso eléctrico libera los neurotransmisores. Y ahora usted dirá, ¿y a dónde se va el neurotransmisor? A otra neurona, pues, que está muy cerca de ella, esperando ser estimulada por el neurotransmisor. Y así, una neurona se comunica con otra neurona. Qué interesante, ¿no? Eso voy a explicarlo después, no se preocupe, con más detalles, con más dibujos. Pero por ahora, para que tengas una idea de cómo funciona la neurona y sobre todo de dónde provienen los neurotransmisores. No se olvide, ¿quién libera los neurotransmisores? Son las vesículas presentes en el botón sináptico del teledendrón. Pero para que se libere ese neurotransmisor, que se requiere un impulso eléctrico que tiene que avanzar. Y el impulso eléctrico va a avanzar más rápido, dando saltos, si es que hubiera obviamente una vaina de mielina. Comentario. Cuando los bebés nacen, tienen sus neuronas con pobre envoltura de mielina. Es pobre. Pero al pasar los años, se va formando más envolturas de mielina. Qué interesante. Entonces decimos, si un axón como el de acá, imaginemos que sea el axón esto, es así, mire usted, sin envolturas de mielina, el impulso eléctrico viajará lentamente. El impulso viaja lentamente. Pero con envolturas de mielina dijimos que da brincos, da saltos. Entonces, ¿es o no es favorable que tenga usted esos neuronas envolturas de mielina? Por supuesto que es favorable. Y esto se logra, como le digo, al pasar los años, sobre todo con alimentación. Una alimentación rica en lípidos, en ciertos tipos de ácidos grasos, favorece esta envoltura de mielina. Ese fenómeno se llama mielinización. La mielinización, como sabe usted, es muy importante para que las neuronas puedan conducir mejor y sobre todo más rápido el impulso eléctrico. Los bebés, cuando nacen, sus axones neuronales no tienen esa envoltura. Por eso los bebés son lentitos, pues. Son lentitos, sus respuestas son lentas. No pueden ni siquiera pararse. Pero al pasar los años, son más rápidos. Se va desarrollando mejor sus neuronas, se va dando la mielinización. Qué interesante. Por ese motivo, cuando usted escuche o alguien diga que la grasa es mala para un bebé, que los lípidos son malos, está completamente equivocado, porque los lípidos son demasiado importantes en el cerebro, porque van a envolver o van a formar parte de las envolturas de las vainas de mielina en una neurona. Y en un niño es demasiado importante la mielinización. Así que recuerde que los lípidos no son malos, son demasiado buenos para el cerebro. Y otro detalle importante para acabar esta parte. Las hormonas tiroideas, o sea, de la glándula tiroides, juegan un rol muy importante en este fenómeno de mielinización. Si quieres buena mielina en los axones neuronales, tiene que haber buenas hormonas de la glándula tiroides. Se ha reportado casos de niños que no tienen una buena producción de hormonas tiroideas acá en la glándula tiroides y como consecuencia de ello, sus neuronas ¿cómo son? Malas, ya que no tienen una buena mielinización, no tienen envolturas lipídicas. ¿Y estos niños cómo serán? ¿Rápidos o lentitos? Serán lentitos. Y no solamente vemos problemas en su aprendizaje, sino también vemos problemas en su talla. Estos pequeños tienen una característica muy peculiar. Tienen talla baja y tienen retardo mental. ¿Y todo por falta de qué?
de las hormonas tiroideas. Veremos en su respectivo momento que esa enfermedad se llama cretinismo. El cretinismo es una enfermedad debido a una deficiencia de las hormonas tiroideas y trae como consecuencia que los pequeños sean así, bajitos y con retardo mental. Creo que está muy claro esta parte de la importancia de la mielina en una neurona. Qué importante es esta envoltura de mielina en el axón de la neurona, porque aumenta la velocidad de conducción del impulso eléctrico. Y no se olvide, ¿quién forma esta mielina? Son glías. Ya las voy a mencionar en su debido momento. ¿Cómo se llama esa glía? Porque eso podrían preguntarle. De las muchas glías que hay, ¿cuál es la glía que conforma esa vaina? Miren, lo voy a decir en su debido momento. Por ahora quiero que sepas que es importante la vaina de mielina porque aumenta la velocidad de conducción del impulso eléctrico. Y no olvidar la naturaleza química, lípido. Principalmente el lípido es el componente más importante de la envoltura de mielina. En esta parte voy a explicarte que hay tres tipos de neuronas. Siempre recuerda las partes básicas, las dendritas, el cuerpo de la neurona y el axón. Son las partes que no debes olvidarte. Bueno, existen algunas neuronas que tienen una característica muy peculiar. Mire, tienen una prolongación por acá, pequeña como se da cuenta usted. Bueno, esta pequeña prolongación es la dendrita. Dirá usted, oiga, solamente hay una dendrita. Sí, pues así es. Esta parte es el soma o cuerpo, como sabes, y está el núcleo. Y la otra parte, ¿qué cosa crees que es? El axón. Y ahí terminó la neurona. Usted dirá, ¿qué neurona tan graciosa? Es pequeñita y tiene dos polos, una dendrita y un axón. Por eso le llaman la neurona bipolar, porque tiene dos polos. Qué sencillo. Un polo es la dendrita y un polo es el axón. Sencillo. Para reforzar la idea, ¿cuál de las dos partes cree usted que es la zona que recibe el impulso, que recibe el estímulo? La dendrita, como explicamos. Entonces, por aquí entra, capta el estímulo. ¿Y sale por dónde? Por el axón. Eso ya lo hemos explicado. Entrada, salida. Recuerda, otros términos son así. Aferente, eferente, ¿no? Para reforzar eso. Entrada o aferente, salida o eferente. Sencillo. ¿Dónde encontramos estas neuronas tan bonitas, tan graciosas, tan especiales? Estas bipolares se encuentran sobre todo en la retina. La retina es la capa interna del ojo. El ojo tiene varias capas. Veremos que una de ellas se llama retina, que es la parte más interna. Bueno, en la retina del ojo encontramos neuronas bipolares. Otras lo encontramos también en la mucosa olfatoria. Sí, la mucosa olfatoria que se ubica en la parte superior de las fosas nasales también presentan esa característica de ser bipolares. Y muchos ejemplos más, pero para practicar tenemos dos. La retina y las neuronas olfatorias se caracterizan por ser bipolares. Entrada dendrita, salida axón. Sencillo. Observa ahora esta neurona, número 2. Una gran prolongación, ¿no? Miren, acá se encuentra el soma con su núcleo, como sabe usted. Si uno lo ve así rápidamente, diría que hay solamente una prolongación, pero observa bien. Hay otra pequeña por acá también, solo que es muy pequeñita, pero también vale. Por eso la llamaron la pseudomonopolar. Borre pseudo. Mono significa, como sabes, uno. Claro, porque pareciera que fuera uno solo, ¿no? Pero en realidad son dos, solo que el otro es pequeñito. Por eso le llaman la pseudomonopolar. Pseudo significa falso, recuerda. Bueno, esta estructura larga que está por acá, increíble que parezca, aunque no lo creas, es la dendrita. Es una larga dendrita. Y rompe los esquemas, ¿no? Porque uno tiene idea de una dendrita como una prolongación corta, ¿no? Pero hay dendritas que son largotas como esta. ¿Y qué cosa cree usted que está pequeña que está por acá? El axón. Excelente. Esto representa el axón. No se olvide. Este es el soma. Esto también representa el soma. Recuerda, la entrada por dónde viene, por aquí, por la dendrita. Salida, axón. Exactamente su teledendrón, para que no se olvide. ¿Dónde encontramos estas neuronas tan bonitas? La pseudomonopolar la encontramos sobre todo en las neuronas sensitivas, las que se ubican en la médula espinal. Cuando hablamos del sistema nervioso,
Haremos detalles, cortes de médula espinal, y ahí te voy a hacer recordar esta neurona pseudomonopolar. Recuerda que es de tipo sensitivas, recuerda, sensitivas. Y finalmente, la neurona más conocida, incluso la que dibujamos al comienzo de la clase, es esta clásica neurona que está por acá, en la que hay un soma voluminoso y múltiples prolongaciones cortitas, que son las dendritas. Como son múltiples dendritas, numerosas, por eso le llaman la neurona multipolar. La múltipolar, porque son varias dendritas. Y por acá está, por supuesto, el axón. Esta es la clásica neurona que dibujamos, ¿no? Y lo mismo, entrada, no se olvide, por la dendrita, salida por el axón. Esa neurona es multipolar y son neuronas motoras. Ahora, si se da cuenta, uso dos términos interesantes, sensitiva y motora. Le comento, pues, algunas neuronas tienen función sensitiva, otras función motora. Por ejemplo, si usted desea entender cómo es el ambiente en que se encuentra, de repente si hace frío, si hace calor, necesito neuronas que me lleven la información hacia mi cerebro, que lleven desde el mundo exterior hacia el cerebro. Esa neurona es sensitiva, por ejemplo. Neurona que lleve información del exterior a mi interior. Una neurona motora sería esto. Desea usted mover su pierna. Para que eso ocurra, los músculos tienen que hacer el trabajo, como explicamos en la clase anterior. Pero ¿quién le da la orden para que ese músculo pueda moverse? Una neurona que viene desde mi cerebro. Esa neurona está llevando una información de salida del interior hacia el exterior. Esa es neurona motora. Entonces recuerda, neurona sensitiva lleva información de entrada. Neurona motora lleva información de salida. Tranquilo, lo voy a explicar en su debido momento cuando hablemos del sistema nervioso, pero ya un adelanto. Hay neuronas sensitivas, hay neuronas motoras. Por ejemplo, te podrían preguntar, la neurona que permite el movimiento del cuerpo, te permite hablar, te permite patear una pelota, ¿qué tipo de neurona será? Motora, obviamente. La neurona que te permite entender las cosas, escuchar, ver, sensitivas. No se olvide, sensitiva es entrada, motora es salida. Resumiendo esta parte, tipo de neuronas. Estructuralmente hablando hay tres tipos. La bipolar, como la neurona de la retina, las olfatorias. Neuronas pseudomonopolares, como las sensitivas de la región de la médula espinal. Y neuronas multipolares, como las neuronas motoras que parten del cerebro. Estas son las neuronas según su forma, según su estructura, pero según su función existen dos tipos, que lo explico en breve, la sensitiva y la motora. ¿Cuál de los dos me lleva información del exterior al interior? La sensitiva. ¿Cuál me lleva información del interior hacia el exterior? La motora. Y eso lo voy a explicar en la siguiente parte. Pero ahorita quiero que veas las neuronas según su estructura. Y según su función, hay dos. La sensitiva y la motora, y lo veré en breve momento. En esta parte voy a explicarles la función de la neurona. Recuerda que hay dos tipos, sensitiva y motora. Y el esquema es la representación de un sistema nervioso, no es el tema de hoy día, pero lo veremos más adelante. Esto representa el encéfalo, ocupado principalmente por el cerebro, y esto representa por acá la médula espinal, ¿ya? Trate de entenderlo así como un esquema general. Esto es una mano, por si acaso. Entonces vemos que hay dos tipos de neuronas, una verde y otra de color rojo. La neurona de color rojito es la representación de una neurona motora. La de color verde es la representación de la neurona sensitiva. Recuerda, hay sensitivas y hay motoras. Veamos cómo funciona esto. La mano tiene estructuras, órganos específicos capaces de captar estímulos. Como ve la flechita, el estímulo viene por acá. Puede ser un cubito de hielo, una plumita de repente, un clavo, no lo sabemos, pero es un estímulo. Y este estímulo se va a transformar en un impulso eléctrico, como dijimos. Entonces, el órgano que se encuentra acá sensorial capta el estímulo y se va a transformar en un impulso eléctrico, que lo voy a representar como flechitas. ¿Qué son esas flechitas que va avanzando? Esto representa el famoso impulso eléctrico o llamado también impulso nervioso.
Lo voy a apuntar, ¿ya? Impulso eléctrico o impulso nervioso. Entonces, si usted desea que este impulso eléctrico avance por aquí, primero hay que formarlo. ¿Y cómo se va a formar? Cuando llegue el estímulo. Y la neurona de verde, como se da cuenta, se está encargándose de llevarla. Esa es la función de la neurona sensitiva, llevar el estímulo, ya transformado como impulso eléctrico, de una manera ascendente, rumbo al encéfalo, específicamente al cerebro. Esa es la función de la neurona sensitiva. Como se da cuenta, va de adentro, perdón, de afuera hacia adentro. Mire, ve, va avanzando el impulso eléctrico, todo va bien hasta acá, mire, ve. Mire, incluso el impulso eléctrico acaba de llegar a la médula. Pero no llega hacia el cerebro todavía, porque la neurona no es lo suficientemente tan larga como para que llegue hasta acá. Entonces, ¿qué hace? Le dice a la neurona que está arriba de ella, te voy a pasar la información para que tú continúes. Mire, ve. ¿Ve? Y la neurona de verde, otra vez, sigue llevando la información, siempre en ese sentido, de afuera hacia adentro. Por lo tanto, la neurona que está acá haciendo la tarea ahora, también es una neurona sensitiva. Y otra vez el problema, la conducción acá se ha bloqueado. Pero no se preocupe, porque le pasa la información, y esta sigue, hasta que finalmente llegó al cerebro. Y es aquí en el cerebro donde recién usted dice, esto es un clavo, esto es un cubito de hielo, esto de repente es, etc. En el cerebro recién interpretamos la información. Pero mire cómo partió de acá. Un estímulo externo, cómo fue transformado en un impulso eléctrico y conducido. Conducido. A lo largo de las neuronas sensitivas. Esa es la función de la neurona sensitiva. Por eso le llaman también neurona aferente. Neurona sensitiva o aferente o neurona de entrada, como quieras llamarlo, tiene esa función de afuera hacia adentro. Y usted está diciendo, ¿y cómo se llaman estas comunicaciones entre neurona y neurona? Mira, le pasa la información. Se llama sinapsis. Mira, acá ocurrió una sinapsis. Mira, acá hay otra sinapsis también. Obviamente serán sinapsis sensitivas, porque fue entre neurona sensitiva con otra sensitiva. Una vez que el cerebro interpretó la información del estímulo, que cualquiera que haya sido, hay que enviar también una respuesta. Y parte de aquí, de otro lugar del cerebro, otro tipo de impulso, mire, esta vez está de salida. ¿Y quién se encarga de llevar esta información de salida o eferente? Es la neurona de color rojito, neurona motora, como mencionamos. Pero ocurrió acá un detalle, quedó corta la neurona, no se preocupe, le pasa la información, sinapsis, a la siguiente neurona. Y el impulso eléctrico sigue avanzando por acá. Como ve, es salida, lo opuesto a la verde. Y veamos a dónde acaba este impulso eléctrico. En los músculos, para poder hacer respuestas, para poder hacer un movimiento determinado, por ejemplo. Frente a un estímulo, hubo una respuesta. La respuesta es bien fácil, esa pregunta, ¿qué voy a hacerle? ¿Quién participa en las respuestas? ¿La neurona sensitiva o la neurona motora? Creo que está claro que la neurona motora, pues. Entonces no se olvide, la información sensitiva es aferente, la información motora es eferente, o otros le llaman así, ascendente, sensitivo, descendente, motor. Y en todos lados vas a encontrar eso. En el cerebro hay neurona sensitiva y motora. En la médula espinal hay sensitiva y motora. ¿Ve? Por eso cuando hablemos de tejido, el sistema nervioso más adelante, usted tiene que repasar este cuadro y entender que hay neurona sensitiva y neurona motora. No se olvide eso. Sensitiva, entrada, aferente. Motora, eferente o simplemente de salida. En esta parte, la parte 4, le voy a explicar las propiedades de la neurona. Preste mucha atención. He querido representar aquí una neurona con su dendrita, ahí está. Esto representa el soma del cuerpo, este es el núcleo, ¿ve? Y esto quiero que represente el axón, súper básico. Si tú usas el axón, ¿esto qué representará? El teledendrón, ¿no? Con sus botones, y acá se ve que está liberándose neurotransmisores. Como recordamos, la dendrita tiene la función de captar, miren la flecha, estímulos. Los estímulos pueden ser muy diversos.
Hay de todo. Químico, estímulo físico, estímulo mecánico, estímulo luminoso, hay de todo. Entonces, una vez que el estímulo es captado, dijimos que se va a transformar en un impulso eléctrico. Y el impulso eléctrico va avanzando por la membrana de la neurona, ¿se acuerda? Esas flechitas que voy a dibujar en las demás partes de la clase representa el impulso eléctrico nervioso. Tiene que recordar bien esto, el impulso eléctrico nervioso. Y cuando pase por el axón, recuerde usted, tenemos que hacerlo más rápido el viaje. Y eso explicamos al comienzo. ¿Qué debe tener el axón para que este impulso eléctrico viaje más rápido? Vaina de mielina. Sin envoltura de mielina, el impulso eléctrico viaja despacio. Va a llegar a su destino, sí, pero lento. Pero con envoltura de mielina, como interrumpe, da saltos, brincos, y la conducción saltatoria es mucho mejor, es más rápida. Bueno, al final llegó a la terminación final del axón. Y ahí estaban los botones, y eso favorece la liberación de neurotransmisores, como se ve en la figura. Ahora, la pregunta sería, ¿a dónde van los neurotransmisores? Depende, pues. Algunos neurotransmisores van a excitar, van a estimular a otras neuronas, y se repite lo mismo. Otros neurotransmisores van a estimular a los músculos y va a haber una contracción muscular, y otros neurotransmisores se van a las glándulas y van a hacer una respuesta secretora. Entonces, los neurotransmisores pueden tener muchas funciones. Algunos van a ir a otras neuronas, otros van a músculos, otros van a glándulas para hacer una respuesta determinada. Al final la clave es liberar el neurotransmisor. Por eso en la siguiente parte voy a explicarte cómo se da exactamente esa liberación del neurotransmisor, porque es importante que recuerdes eso. Repasamos. Paso 1, captar el estímulo, tarea de la dendrita. Paso 2, conducir el impulso eléctrico, tarea del axón. Y paso 3, liberarlo, el neurotransmisor, para que excite a otras células, a otra neurona, a un músculo, a una glándula. Y ahí están las 3 propiedades de la neurona. La primera propiedad en captar el estímulo es la excitabilidad. Excitabilidad, capta el estímulo, es una célula excitable, va a responder ante él. La segunda tarea o segunda función es la conducción del impulso eléctrico, y eso se llama la conductibilidad. Qué sencillo. No se olvide que la conductibilidad es principalmente tarea del axón. Y si quiero conducir más rápido, ¿qué necesito? Vaina de mielina, envolturas de mielina. Y finalmente, paso importante, el paso 3. Todos son importantes, pero el paso 3 tienes que recordarlo. Es la liberación de neurotransmisores de esa neurona para que sea capaz de ir a otras neuronas y haga otras tareas. A otra neurona, a músculo o a glándula, dependiendo. Este fenómeno se llama la transmisibilidad. Transmisibilidad. Entonces recuerda las 3 propiedades de la neurona. Se excita, conduce, transmite. Qué sencillo. Excitabilidad, conductibilidad, transmisibilidad. Qué fácil. Preguntas. ¿Quién se encarga de la excitabilidad? La dendrita. Conductibilidad, el axón sobre todo. Transmisibilidad, la última parte, los neurotransmisores liberados del teledendrón. Otra pregunta puede que venga así. Esta sinapsis, porque recuerda, ¿cómo se llama este fenómeno? Sinapsis, recuerda, este fenómeno, ¿cómo se llama? Sinapsis. ¿Entre quién y quién se puede dar? Es entre neurona y neurona. Opción 2, neurona con músculo. Opción 3, neurona con glándula. La sinapsis es la transmisión de este impulso de manera de que los neurotransmisores vayan de aquí para acá. Neurona con neurona, neurona con músculo, neurona con glándula. Súper fácil. Hablaremos después que hay neurotransmisores con propiedades excitatorias y le colocamos signos positivos para que recuerde usted, porque el signo positivo me dice que esto va a continuar, pero hay también neurotransmisores, te diré que hay neurotransmisores inhibidores, en la que esto también se bloquea y hace que ya no haya actividad. O sea, hay neurotransmisores excitadores y hay neurotransmisores también inhibidores. Bueno, en este caso he puesto los neurotransmisores excitadores. Recuerda,
hay neurotransmisores excitadores, hacen que la tarea continúe, pero hay también neurotransmisores inhibidores, que bloquean hasta acá nomás, ya no va a haber más actividad. Eso lo comentaremos después. Por ahora recordar que existen 3 propiedades de la neurona: excitabilidad, conductibilidad y la sinapsis, la transmisibilidad. Estas propiedades no se ven en otras células. A ver, que esta propiedad la haga de repente una célula epitelial. Eso no lo hace, pues. Estas propiedades solamente las hacen las neuronas, ni siquiera las glías, imagínense. Las glías no se excitan, las glías no conducen, peor, las glías hacen sinapsis. Así que las propiedades de excitabilidad, conductibilidad y transmisibilidad solo es por las neuronas. Y usted está preguntándose, ¿y qué hacen las glías entonces, que son tan numerosas y están en el cerebro también, en el tejido nervioso? Tienen otras tareas que lo hablaremos después. Ahora ya está claro la función de la neurona y sus propiedades. En la siguiente parte voy a explicarte específicamente cómo ocurre una sinapsis, o sea, una transmisión, paso 3, entre neurona y neurona. Entre neurona y neurona, que es lo que más preguntan. Y ya tienes una idea. Esa neurona da, regala neurotransmisores. La otra, en cambio, recibe los neurotransmisores. ¿Para qué? Para excitarse. Y otra vez sigue el impulso, continúa el trabajo. Entonces, esto quiero que lo enfoques bien. La parte final de la neurona libera neurotransmisores y esta neurona recibe los neurotransmisores y continúa el trabajo neuronal. Esta es la siguiente parte de la clase. Bien, en este esquema vamos a explicar qué ocurre exactamente cuando se da una sinapsis entre una neurona y otra neurona. Por lo tanto, esta es una sinapsis muy particular llamada neuroneuronal. Fácil porque va entre neurona y neurona. ¿Cómo sería una sinapsis neuromuscular? La neurona se va a comunicar con una célula muscular, obviamente. O una sinapsis neuroglandular, neurona con glándula, ¿no? Pero esta es la que más preguntan, la neuroneuronal. Una sinapsis entre neurona y neurona. Ahora, ¿por qué se llama química? Porque la neurona número 1 va a darle una sustancia química a la neurona número 2 y esa sustancia química se llama neurotransmisor. Por ese motivo le llaman sinapsis química. Neurotransmisor. Es una pequeña molécula que va a ser liberada de la neurona 1 hacia la neurona número 2. ¿Cómo se llama esa sustancia química? Se llama así, neurotransmisor. Químicamente hablando, un neurotransmisor es de naturaleza muy variada, ¿ya? Pueden ser de repente pequeñas moléculas nitrogenadas, derivadas de aminoácidos incluso, etc. Pero no se olvide que se llama neurotransmisor. Esa transferencia, ese paso del neurotransmisor de la neurona 1 hacia la neurona número 2, eso es la sinapsis química, no se olvide. Entonces, ¿qué cosa es la sinapsis química? Es la transmisión, es el paso de neurotransmisores. ¿De dónde a dónde? De la neurona número 1 hacia la neurona número 2. Podemos llamarla así. Neurona 1 es la donadora, neurona 2 es la receptora. Qué sencillo. Ahora uno está pensando y dice, ¿cómo hace la neurona 1 para liberar el neurotransmisor? Bueno, eso se debe a que usted recordará que existe un impulso nervioso eléctrico, que lo representábamos como flechitas. Este impulso nervioso eléctrico viaja por el axón, se va conduciendo por el axón. Ahora, si usted desea que este impulso viaje más rápido, ¿qué es necesario que tenga el axón? Envolturas de mielina. No se olvide que existen espacios entre las envolturas de mielina que se llaman los nodos de Rambier. Los nodos de Rambier son zonas del axón que no tienen mielina. Y esta mielina va a hacer que viaje más rápido el impulso nervioso eléctrico. Una vez que el impulso nervioso eléctrico llegó a la parte final del axón, exactamente a los botones terminales, ¿se acuerda cómo se llama esta zona? El teledendrón, llena de botones. Este impulso nervioso eléctrico es el que va a ayudar a liberar el neurotransmisor. Una vez liberado, la neurona 2 lo va a recibir, específicamente sus dendritas. Estas bolitas que están por acá son las dendritas que van a recibir al neurotransmisor. ¿Y para qué sirve esto? Para que se genere otro impulso nervioso eléctrico y avance por aquí. Y el impulso nervioso eléctrico ahora está presente en la neurona número 2. Y así va avanzando. Va avanzando poco a poco,
va por el axón, ¿rumbo a dónde? No lo sabemos, de repente se va a otra neurona, de repente a una glándula, de repente a una célula muscular, no lo sé. Lo cierto es que ese neurotransmisor fue liberado de la 1 a la 2 y eso se llama sinapsis química. Esta es la parte general que tienes que conocer, pero hay que ir con más detalles. En ese esquema, por ejemplo, se ve mucho más detallado cómo ocurre ese paso del neurotransmisor de la neurona 1 a la 2. Entonces tenemos que imaginarnos este escenario que está por acá. Concéntrense en este escenario, en la parte final de la neurona 1 y la parte final de la neurona 2. Y acá se encuentra, mire, a gran tamaño. ¿Esto qué sería? Sería pues el final de la neurona 1. ¿Esto qué sería? El inicio de la neurona número 2. Súper sencillo. Como esta membrana pertenece a la neurona 1, se va a llamar la membrana presináptica. Pre significa, como sabes, antes. Entonces, esta es la membrana presináptica, antes de la sinapsis, pues. ¿Cómo se llamará en cambio la otra membrana, la que está por aquí? Se llamará la membrana postsináptica. Postsináptica. Observa bien. Presináptica, postsináptica. Súper fácil. Y observa qué hay en la membrana postsináptica. Hay unas estructuras, hay unas proteínas que están en la membrana y estas proteínas se conocen así como receptores de neurotransmisor. No se olvide. ¿Cómo se llama esta proteína? Receptor de neurotransmisor. Creo que es fácil entender que este receptor se va a encargar de ¿qué? De recibir a quién? Al neurotransmisor que sea liberado. Pues qué sencillo. Bueno, esto que está acá de color anaranjadito también es otra proteína que se conoce como canal de sodio. Canal de sodio. Son proteínas que van a ayudar al paso del sodio. Te voy a explicar con más detalle, no se preocupe. ¿Qué más veo por aquí? Ya, ahora concéntrese en la presináptica, que nos hemos olvidado de mencionarla. La presináptica también tiene sus canales, ya, como el que está por aquí, que se conoce como el canal de calcio. ¿Sí? Acá tienes que recordar mucho química, sodio, calcio, potasio, etc. Entonces tengo canales de sodio, canales de calcio. Súper sencillo. Pero me llama la atención esta estructura que está acá como una pequeña bolsa de color blanco que la dibujé. Ya, esa estructura se llama vesícula. En biología, en anatomía, vesícula significa bolsa. Es una bolsa que se ubica en la célula, en la neurona número 1. Ahí se encuentra. ¿Ya? Tiene que imaginarse que esto es una ampliación gigantesca. Muy bien, ¿y qué contiene esta vesícula? Bueno, esta vesícula contiene, mire, los neurotransmisores. Ahí están almacenados los neurotransmisores, que lo voy a representar como si fueran triangulitos. Los neurotransmisores, que lo voy a representar como si fueran triangulitos. Estos pequeños triangulitos son los neurotransmisores. Y usted dice, ah, ya entiendo. La idea es que estos neurotransmisores que están acá dibujados como triángulos sean liberados de aquí y pasen para acá. Esa es la respuesta. La idea dijimos que es pasar el neurotransmisor de la 1 a la 2. Tenemos que lograrlo. Entonces lo voy a apuntar acá. ¿Qué significa estos pequeños triangulitos? Significa los neurotransmisores. Neurotransmisores. Qué sencillo. No olvide que vesícula es la bolsa, el contenido, ya, el continente, todo lo que está alrededor. Muy bien, ya tenemos todo listo para hacer la sinapsis. Y observe bien algo que voy a mencionar. No están las membranas pegadas una a otra. Fíjese bien. Están cerquitas, sí, pero no están pegadas. Hay un espacio entre ellas. Y este espacio, aunque no lo creas, es muy importante. Este espacio que se encuentra por acá se conoce como el espacio, o llamado también hendidura. Hendidura sináptica. Fácil, ¿no? Hendidura sináptica. Listo. Por ahí algunos mencionan que mide más o menos 200 Armstrongs. Bueno, eso es lo de menos. Acá lo que importa es que sepas que
no están las membranas pre y postsinápticas pegadas, están separadas. ¿Por medio de qué? De una hendidura sináptica. Súper sencillo. Ahora sí vamos por acá. ¿Se acuerda quién ayudaba a que se libere el neurotransmisor? Acá estaba llegando el impulso nervioso eléctrico. Tiene que llegar hacia la parte final. Y justo acá está llegando, observa por acá. Estas flechitas que me está representando, el impulso nervioso eléctrico. Recuerda que él viaja por la membrana celular. Así va llegando el impulso nervioso eléctrico. No olvide que mientras hay envoltura de mielina, más rápido va el impulso nervioso eléctrico. Si no hay envoltura de mielina, va lento. Muy bien, entonces esto representa el impulso nervioso eléctrico. Súper sencillo. ¿Qué hace el impulso nervioso eléctrico una vez que llega? Le comento, por fuera de la membrana, o sea, por fuera de la célula, por aquí, existen abundantes iones de calcio. Por dentro hay poco, no hay mucho calcio dentro de una célula. El calcio más abunda afuera. Entonces, el calcio quiere ingresar, mire usted. Recuerda que el calcio es un ion divalente, ¿no? Carga más 2. Bueno, ese calcio quiere ingresar, pero no puede. ¿Sabes por qué? Porque esta proteína, este canal está cerrado y no lo deja pasar. Pero cuando llega el impulso nervioso eléctrico, este canal de calcio que estaba inicialmente cerrado se va a abrir. Esa es la respuesta. El canal de calcio se abre, hay apertura de canales de calcio y eso hace que ingrese pues el calcio. Entonces podrían preguntarte de repente en un examen, ¿no? ¿Quién ayuda, quién favorece la entrada de calcio del exterior de la célula al interior de la célula? La respuesta es el impulso nervioso eléctrico. Súper sencillo. El canal tiene que estar abierto para que pueda pasar. Una vez que el calcio está dentro, él se encarga de movilizar la vesícula. Observa, mire cómo la vesícula empieza poco a poco a movilizarse, a rodar, entre comillas, a rodar. No olvide que dentro del citoplasma de la neurona hay proteínas que se conocen como el citoesqueleto, que sirven como rieles para que estas vesículas vayan poco a poco movilizándose. Y mire usted hasta dónde va la vesícula. Rueda tanto que llega a fusionarse, a pegarse con la membrana de la neurona, o sea, con la membrana presináptica. Se pega tanto a ella y eso favorece que se libere obviamente lo que estaba almacenado. ¿Qué es lo que se va a liberar? Obviamente que se va a liberar los neurotransmisores. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, podrían de repente preguntarte en un simulacro, ¿no? ¿Quién ayudó a que esta vesícula ruede, avance y se pegue a la membrana presináptica? Ah, eso lo hizo el calcio, pues. Eso lo hizo el calcio. No se olvide, ¿ya? ¿Por qué es importante el calcio? Porque ayuda a la movilización de las vesículas con neurotransmisores, para su posterior liberación, obviamente. Y justo, mire, en esta imagen se nota cómo se va liberando los neurotransmisores. Estaban encerrados, ahora son libres. Mire usted. La pregunta sería ahorita muy sencilla de responder. ¿A dónde van los neurotransmisores? La respuesta es a la hendidura sináptica. Tienen que ir despacio. Son liberados y viajan a la hendidura. Una vez que están por la hendidura, veamos a dónde se van. Fíjese usted, hacia la membrana postsináptica. ¿Y quién lo está esperando ahí? El receptor. Ese receptor se encarga de recibir, obviamente, al neurotransmisor determinado. Qué interesante. De nuevo, aquí concéntrese. El neurotransmisor estaba encerrado en la vesícula. Se movilizó a la vesícula hasta pegarse con la membrana presináptica, gracias al calcio, no se olvide. Una vez liberado, viaja por la hendidura sináptica y se va a unir al receptor del neurotransmisor ubicado en la membrana postsináptica. Súper sencillo está ahí, súper fácil. Entonces vamos a ponerlo por acá, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido en esta imagen? La liberación. Vamos a ponerlo por acá. Acaba de ocurrir la liberación. ¿Qué se han liberado? Los neurotransmisores. Liberación de neurotransmisores. Muy bien, súper fácil. Liberación de neurotransmisores. Una vez que ocurre este proceso, hay que recordar un concepto que lo hicimos hace muchas clases atrás. Cuando hablamos que normalmente por fuera de una célula abundan las cargas positivas. Algo así sería la figurita. Si esto es la membrana celular, por fuera, no olvide usted,
predominio de cargas positivas. Eso es lo normal. Pero por dentro, predominio de las cargas eléctricas negativas. Esto es normal. Ocurre en toda célula. Acá también igualito. Por fuera positivo, por dentro negativo. Eso es normal. ¿Y sabe por qué recuerda las primeras clases que tuvimos? Porque afuera predomina el sodio, pues. El sodio es un catión que se encuentra predominando por fuera de la célula. Por dentro hay sodio, pero en pequeñas cantidades. Por ese motivo es más positivo afuera y no tan positivo dentro. Súper fácil. Este estado es normal en una célula, en cualquiera, en una neurona incluso. Y se conoce como polarización. Este fenómeno, ¿cómo se llama? Polarización. Súper fácil, porque te vas a acordar de la palabra polo, pues. Porque acá se nota claramente una polaridad positiva y una polaridad negativa. Cuando una neurona se encuentra así, en polarización, está en reposo, está tranquila, está quietita. Recuerda bien la palabra reposo, no se olvide, reposo. Todo estaba muy bien hasta que llegó el neurotransmisor. El neurotransmisor va a provocar un cambio en esta polarización normal. Mire lo que va a provocar. ¿Se acuerda del canal de sodio? Ese canal de sodio está cerrado. Impide que los sodios que están afuera ingresen. Pero cuando llega el neurotransmisor y se junta con su receptor, provoca un cambio en el canal. Y el canal se abre. ¿Y quién estaba abundando fuera? El sodio. Por lo tanto, el sodio, al encontrar la puerta abierta, empieza a ingresar. Eso es lo que ocurre. Otra vez, preguntemos, ¿por qué el sodio ingresó del exterior al interior de la neurona, si estaba tranquilamente afuera? La respuesta es porque el canal de sodio se abrió. Y otro se pregunta, ¿y por qué el canal se abrió si estaba cerrado? La respuesta es porque el receptor se acaba de unir con el neurotransmisor. Y uno dice, ¿y dónde viene el neurotransmisor? Viene de acá. De aquí viene, de la membrana presináptica. ¿Pero cómo se ha movilizado si estaba acá? La respuesta es por el calcio, pues. Pero el calcio, ¿cómo logró movilizarlo si el calcio estaba afuera? Es que el calcio ingresó porque el canal de calcio se abrió por el impulso eléctrico. O sea, todo esto que está acá acaba de ocurrir. ¿Con qué objetivo? Que el sodio ingrese del exterior al interior de la neurona. Súper facilito. Y así el sodio va ingresando, cambiándome la polaridad, porque ahora por dentro, ¿cómo se vuelve? Positivo. El sodio sigue ingresando y afuera se queda negativo. ¿Se da cuenta que acaba de ocurrir acá un fenómeno de cambio de carga? Mire, un fenómeno opuesto. ¿Cómo se llama este fenómeno? Facilito, es lo contrario acá. Se llama despolarización. ¿Cómo se llama este fenómeno? Despolarización. Lo voy a apuntar. Despolarización. Y le comento algo. Cuando una neurona, una célula, sobre todo las neuronas, están en despolarización, ya no están quietas. Acá ya no hay reposo. Esto es acción. Recuerda, potencial de reposo, potencial de acción. Otra vez, ¿cuál es el potencial de reposo? Tranquila está la célula, quietita, en polarización. Afuera positivo, dentro negativo. ¿Cuál es en cambio el potencial de acción? Actividad, la despolarización. Por fuera negativo, por dentro positivo. Facilito. Y este cambio de carga sigue avanzando y lo voy a representar como flechitas. ¿Y sabes qué acaba de ocurrir? Otro impulso nervioso eléctrico que va avanzando por esa neurona a lo largo de su axón. ¿Ve? Entonces, ¿qué acaba de ocurrir? El impulso nervioso eléctrico. Qué sencillo está esto entonces. Entonces te hago una pregunta bien fácil. En realidad, ¿qué es el impulso nervioso eléctrico? Es simplemente una despolarización, un cambio de cargas, debido al ingreso ¿de quién? Del sodio. Esto preguntan bastante en los exámenes. ¿Cuál es el ion responsable del cambio de la polarización? O sea, de este fenómeno de despolarización. El sodio. Él es el que invierte las cargas, no se olvide, ¿ya? Pero nada de esto hubiera ocurrido si no fuera por el neurotransmisor liberado. Todo lo que te acabo de explicar, mire usted, está acá. Obviamente, más detalladamente. Vamos a hacer un repaso rapidito por acá. Paso 1, ¿cuál sería?
que el impulso nervioso llegue. Paso 2, que el canal de calcio se abra. Entra el calcio, moviliza las vesículas con neurotransmisores y lo pega a la membrana presináptica. ¿Quién se libera? Los neurotransmisores a la hendidura sináptica y se van a unir a sus receptores ubicados en la membrana postsináptica. La unión va a permitir que se abran canales de sodio. Y este ingreso del sodio me cambia la polarización de una carga positiva por fuera y negativa por dentro, la invierte. Por fuera negativo, dentro positivo. ¿Y cómo se llama esto? Impulso nervioso eléctrico. Y se repite. Impulso, impulso por acá. Súper sencillo. Todo lo que te acabo de explicar ocurre en milisegundos. Súper veloz es esto. Solo que lo hemos explicado bien detalladamente para que lo puedas comprender. Pero este fenómeno, ¿cómo ocurre? En milisegundos. Súper veloz es esto. Hay más procesos que ocurren, como por ejemplo, que los neurotransmisores, una vez que actúan, tienen que también irse, obviamente, ¿no? Porque imagínense que llegaran los neurotransmisores, va a provocar demasiados impulsos eléctricos, lógico. Mucho sodio va a ingresar. También hay que recordar que los neurotransmisores son recaptados. Hay una serie de proteínas que van a ayudar a que regrese el neurotransmisor a su origen, una recaptación, para que eso también se calme. También es bueno comentarle que existen enzimas en la hendidura sináptica que van a devorar al exceso de neurotransmisores. O sea, todo lo posible para que no haya una excesiva cantidad de neurotransmisores. Hay enfermedades que quizás se comente más adelante que ocurre porque hay demasiados neurotransmisores liberados, demasiados. Por X motivo no se sabe, pero hay demasiados neurotransmisores actuando en la neurona, provocando demasiados impulsos nerviosos eléctricos, ¿no? Podría darse el caso. Último comentario. Como se ha dado cuenta usted acá, esta sinapsis es muy particular porque va a hacer que haya actividad en la neurona que está acá. Inicialmente estaba en una situación de inactividad, ahora hay actividad. Estaba en reposo, ahora está en actividad. Este neurotransmisor, por lo tanto, tiene una función excitadora porque ha provocado una actividad. Es bueno que sepas que hay también neurotransmisores que son inhibidores. O sea, hacen que no haya actividad, que se quede así, sin actividad. Por eso te digo, hay neurotransmisores, como en este caso, excitadores, que van a generar impulso nervioso eléctrico en la otra neurona, pero hay también neurotransmisores que son inhibidores. Eso tiene que saberlo usted. Al menos algunos cuantos neurotransmisores excitadores y alguno que otro inhibidor. Porque podrían de repente preguntarte en un examen, ¿cuáles son de repente los principales neurotransmisores excitadores en tu sistema nervioso? Ya voy a mencionarle una pequeña tabla en un momento. ¿Cuáles son los neurotransmisores inhibidores? También existen. Aprende algunos cuantos. ¿Ya? Para comentar, ya para terminar, que el principal neurotransmisor, por ejemplo, excitador en tu sistema nervioso, por ejemplo, en tus neuronas del cerebro, es la acetilcolina. Es muy conocida, muy importante la acetilcolina. Luego lo voy a apuntar, no se preocupe. Otro conocido se llama glutamato. El glutamato también es súper excitador. Pero así como hay excitadores, hay también inhibidores. Hay uno bien conocido, un neurotransmisor que esto lo va a bloquear, impide, negativo todo. Prácticamente va a hacer que la neurona esté calmadita, quietita. Se llama ácido gamma aminobutírico. No se preocupe, lo voy a escribir. Solamente para comentarle que hay excitadores y hay inhibidores. Entonces, tiene que repasar usted la secuencia en orden de eventos. Y siempre pregúntate por qué. Siempre pregúntate por qué. Puedes incluso hacer el método inverso, acá. Puedes empezar a estudiar desde acá si quieres. ¿Por qué se dio este impulso nervioso eléctrico? La respuesta es porque se dio una despolarización. Pero, ¿por qué se dio la despolarización? ¿Por qué se dio este cambio de cargas? La respuesta es porque el sodio ingresó. ¿Y por qué el sodio ingresó? Porque el canal se abrió, pues. ¿Pero por qué se abrió el canal? Porque se unió el receptor con su neurotransmisor. ¿Y dónde viene ese neurotransmisor? De aquí. ¿Y cómo así se liberó? Porque el calcio hizo que se movilizara la vesícula. ¿Pero cómo estaba el calcio acá si estaba afuera aquí? Porque el calcio ha ingresado por el canal se ha abierto. ¿Y el canal de calcio por qué se abrió? Por otro impulso nervioso eléctrico. Tienes que estudiar siempre así por qué ocurre cada fenómeno. Obviamente ya, para fines de exámenes, tienes que saber 2 o 3 cosas nada más, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es el ion, ¿no?
Todavía te pone el ion con cargas positivas que favorece la movilización de vesículas. Calcio. ¿O cuál es el ion positivo? O sea, catión específicamente, a usted que le gusta la química. ¿Cuál es el catión que favorece la despolarización? Sodio. Son así preguntas muy puntuales, ¿ya? Muy bien. Esta parte tiene que usted practicarla. Y voy a mencionar en breves momentos cuáles son esos neurotransmisores excitadores y cuáles son los neurotransmisores inhibidores. Pero por acá ponemos un adelanto. Hay dos tipos. Existen dos tipos. Los que vamos a representar con cargas con signos más y otros con signos menos. Cuando usted vea un neurotransmisor con signo más, es un excitador. Cuando vea usted un neurotransmisor con signo negativo, es un neurotransmisor obviamente de tipo inhibidor. Como había comentado, existen dos tipos de neurotransmisores, los excitadores y los inhibidores. Signo positivo para excitador, signo negativo para inhibidor. Sencillo. Esto representa la membrana presináptica, como hemos explicado. Y aquí se está liberando un neurotransmisor excitador, signo positivo hemos quedado. He puesto como ejemplo la acetilcolina. Hay muchos más, mira, acá te he puesto un montón de neurotransmisores excitadores. Pero te he puesto como ejemplo la acetilcolina, cuyo símbolo va a ser ACH. Usted ve ACH significa acetilcolina. Y esto ya hemos explicado. La llegada del neurotransmisor a la membrana postsináptica se junta con su receptor, que ya sabes cuál es, este es el receptor, y que va a provocar cambios en esta membrana. De lo que era una carga positiva por fuera, negativa por dentro, se invierte. ¿Por qué? Porque empieza a ingresarle sodio. Y el sodio, al ingresar, como hemos explicado, por dentro ahora es positivo y por fuera se vuelve negativo, tal como lo hemos explicado. ¿Cómo se llama este fenómeno? Despolarización. Despolarización. Sencillo. Miren, en cambio, lo que hace un inhibidor. Un neurotransmisor inhibidor, cuyo símbolo dijimos que es negativo, vamos a poner uno. Uno cuyo símbolo es GABA. Así se llama, GABA. En realidad GABA son las siglas de ácido gamma aminobutírico. Ácido gamma aminobutírico. Para no repetirlo mejor, GABA, más rápido. Entonces el GABA es liberado de la neurona presináptica y va a la neurona postsináptica. Mira lo que ocurre. Igualito, se va a unir a receptores específicamente para GABA, si te das cuenta. Este receptor es para acetilcolina. Este receptor es en cambio para GABA. Y mira lo que ocurre. Cuando se junta el receptor con el GABA, empieza a ingresar, en vez de sodio, empieza a ingresar cloro. Y como sabes, el cloro tiene carga negativa. Y por dentro, ¿cómo se pone? Negativo, negativo, negativo. De lo que era negativo, se vuelve más negativo todavía. Y por fuera, obviamente, se vuelve positivo. ¿Qué está ocurriendo acá? Esto no es despolarización, por si acaso. Despolarización es el cambio de polaridad. Esto más bien ha hecho que sea más polarizado, porque por dentro ya era negativo, recordará usted. Ahora es más negativo porque el cloro ingresó. ¿Cómo se llama este fenómeno? Hiperpolarización. Hiperpolarización. Y le comento, cuando una neurona está hiperpolarizada, ya no se excita para nada. Por más de que vengan otros neurotransmisores, ella no va a responder. Se va a quedar quietita, entre comillas, como dormidita. Así que te hago una pregunta bien fácil. ¿Cuál de los dos neurotransmisores hará que usted descanse, que esté en reposo, en tranquilidad, durmiendo, sedado? El GABA. Esa es la respuesta. ¿Quién te ayuda a descansar, a tranquilizarte? El GABA. Que tus neuronas liberen GABA es bueno para que puedas descansar también. Pero ¿quién te mantiene en cambio activo, alerta? Acetilcolina y otros más que están por acá. No solamente la acetilcolina, también puede ser uno conocido como noradrenalina, conocidazo por ustedes, ¿no? La noradrenalina también excita el cerebro. Otro conocido, la serotonina. Cuando hay buena serotonina estás muy alegre, con muchas ganas de hacer las cosas. Cuando falta la serotonina estás un poco triste, un poco apagado. Importantísimo ellos. Y no olvidar un poderoso excitador del sistema nervioso llamado glutamato. Súper poderoso. Algunos autores piensan que las
personas que tienen epilepsia, ataques de convulsión repetidamente, tienen una excesiva liberación de glutamato. Se libera mucho glutamato entre las neuronas, provocando por ese motivo las crisis convulsivas. Bueno, nos aprendemos entonces los neurotransmisores excitadores. Acetilcolina, noradrenalina, serotonina, glutamato. ¿Cuál de estos de acá tiene su implicancia con los ataques epilépticos? El glutamato, no se olvide por favor. ¿Cuál de ellos tiene que ver con los estados de ánimo, estar alegre, cuya falta más bien provocaría depresión, tristeza? Serotonina. Y un comentario importante acá. La acetilcolina, hemos mencionado que es súper importante en el sistema nervioso, excitador de primera, pero cuando la acetilcolina va hacia el corazón, tiene un efecto contrario. La acetilcolina excita el cerebro, pero inhibe la actividad cardíaca. Eso no lo olvide. La acetilcolina, signo positivo cuando es sistema nervioso, pero si fuera en cambio corazón, se comporta como un inhibidor. No de esta manera, obviamente, no de esta manera, pero de una manera muy similar. Por si acaso estaba el comentario. La acetilcolina tiene dos papeles. Excitador de primera, por supuesto, pero cuando estemos hablando de quién, sistema nervioso. Pero cuando hablamos de músculo cardíaco, la acetilcolina liberada por las neuronas es inhibidor. Ese comentario es importante, ¿ya? No olvide, el principal neurotransmisor inhibidor de tu sistema nervioso, ¿cuál es? El GABA. Significa ácido gamma amino butírico. Mi recomendación es que te aprendas estos neurotransmisores excitadores y también te aprendas, por supuesto, el neurotransmisor inhibidor. Súper sencillo. Ahora que ya sabes eso, te voy a explicar cómo son las neuroglías en una parte muy sencilla. Así que quiero que pongas mucha atención. Es importante que sepas que las neuroglías, escúchame, no se encargan de la transmisión, ni la conducción, ni la sinapsis, ni esas cosas. Esas tareas, excitación, conducción, transmisión, sinapsis, son tareas para las neuronas. Las neuroglías tienen otras tareas que les voy a mencionar acá. Repito nuevamente, excitación, conducción, transmisión son propiedades, sinapsis por favor, propiedades de la neurona. Estas neuroglías o simplemente glías tienen otras tareas diferentes a las mencionadas. Como por ejemplo, tenemos acá en ese esquema, esto representa, por si acaso de color azul para adentro, el sistema nervioso, el cerebro. Esto representa el parénquima cerebral. Esto representa la sangre. No olvide que el cerebro es un órgano que tiene que estar muy irrigado, muy nutrido. Tiene que llegar bastante sangre al cerebro. Es un órgano que consume bastante sangre, no se olvide eso. Y la sangre aporta, como ve usted, glucosa, aporta también obviamente oxígeno. No olvide que los glóbulos rojos o eritrocitos tienen oxígeno, que viene desde los pulmones. No olvide que la glucosa es en el plasma. Y este oxígeno y glucosa tienen que estar acá, tienen que llegar a la neurona, porque tanto los dos, oxígeno como glucosa, van a ayudar a que la neurona produzca energía para que haga sus actividades. Todo es con energía. Entonces, esa neurona que está por acá, esa es la neurona del cerebro. Acá lo voy a colocar, es una neurona del cerebro. Listo, ya está. Pero la sangre también puede tener toxinas, sustancias tóxicas, que pueden dañar también a la neurona. Es bueno que pase la glucosa, es bueno que pase el oxígeno, que pasen los aminoácidos, que pasen las sales, los iones, las vitaminas también, pero no pueden pasar compuestos tóxicos, no puede pasar alcohol, por ejemplo, no pueden pasar bacterias, no pueden pasar agentes extraños. Así que necesito una neuroglía que me ayude a hacer un filtro, que sea como una barrera entre la sangre y el cerebro. ¿Cómo se llama esta glía? Se conoce como astrocito, el famoso astrocito. ¿Y sabes por qué le llaman astrocito, no? Porque parece un astro, mire, ve. Parece un astro, parece el sol. Entonces, este astrocito tiene una tarea importante. Él se encarga de ser una barrera entre la sangre y el tejido nervioso. Que pase la glucosa, que pase el oxígeno, que pase lo bueno. ¿Y a quién se lo da? A su neurona. Pero toxinas, no, ahí nomás, usted no pasa. Fármacos, microbios, ustedes no pueden pasar porque son peligrosos. ¿Se da cuenta? No olviden entonces lo importante de este astrocito. Por ese motivo, cuando en el examen le pregunten
¿Cuál es la neuroglía o glía que se encarga de formar la barrera hematoencefálica? ¿Quién es? La respuesta es el astrocito, pues. Repetimos, ¿quién es la neuroglía que participa en la barrera hematoencefálica? La respuesta es el astrocito, una pregunta muy conocida, no se olvide, astrocito. Lamentablemente, algunas bacterias se burlan de esa barrera, como ocurre con el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria muy peligrosa, ya puede causar terribles enfermedades cuando llega al sistema nervioso, y es que el estreptococo se las ingenia para ingresar. Él busca puntos débiles de la barrera hematoencefálica y los encuentra. Y una vez que lo encuentra, el estreptococo hace de las suyas. Si no es eliminado a tiempo, el estreptococo puede causar una enfermedad que se llama meningitis, terrible enfermedad que afecta a los niños. Entonces, tenemos que eliminar a ese microbio. Y para eso participa otra glía, ya no el astrocito. La barrera fue burlada. Ahora necesitamos un soldado, una glía que se encargue de eliminar, que se encargue de prácticamente devorar, así como lo escucha usted, devorar al microbio. ¿Y sabes quién es la encargada de esa tarea? Se llama la microglía. ¿Cómo se llama esta técnica de devorar al microbio? Se llama fagocitosis. Si nos preguntan entonces, ¿quién es la neuroglía de la defensa que fagocita el microbio? Es la microglía. No olvide, microglía. Le llama microglía porque es pequeña pero súper importante. Si se da cuenta usted, las tareas son diferentes. Astrocito forma la barrera hematoencefálica, sirve de nutrición, soporte. En cambio, la microglía tiene función de defensa, fagocitar a los microbios extraños. Y así hay muchas glías más. Y en el gráfico encontramos una tercera glía. Esta glía es muy interesante porque se conoce como oligodendrocito. El oligodendrocito, ya, mire usted, tiene una peculiaridad. Envolver, mire usted cómo se va acercando al axón de la neurona y lo va envolviendo. Y forma así de esa manera las llamadas vainas de mielina. Le dije al comienzo de la clase que las vainas de mielina son en realidad pues glías, son neuroglías que están envolviendo el axón de algunas neuronas. ¿Con qué objetivo? Hemos explicado, aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso eléctrico. Importante. Entonces, aquí hemos aprendido tres glías súper conocidas en los exámenes. Astrocito, microglía, oligodendrocito. Cada uno con su tarea. ¿Quién se encarga de formar la barrera hematoencefálica? Astrocito. ¿Quién se encarga de la fagocitosis defensa? Microglía. ¿Forma la vaina de mielina? Oligodendrocito. Comentario final para terminar acá. Esto del oligodendrocito es correcto siempre y cuando hablemos de neuronas ubicadas en el centro de su cuerpo, cerebro, médula espinal, o sea, lo que es el sistema nervioso central. Pero si es una neurona que está en la periferia, brazos, piernas, por ejemplo, esa neurona tiene también mielina, por supuesto, pero la glía es diferente. Se llama célula de Schwann, y lo voy a poner acá a un costadito, con un asterisco. La célula de Schwann, así con doble N, sería el equivalente al oligodendrocito. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación de la neurona. Si la neurona se ubica en el cerebro, en la médula espinal, en el centro, será oligodendrocito el que forme la mielina. Pero si la neurona es periférica, brazos, piernas, extremidades, toda la parte periférica, será célula de Schwann. No se olvide, esto preguntan también. ¿Cómo se llama, así viene la pregunta, cómo se llama la neuroglía que forma la vaina de mielina en neuronas en el sistema nervioso periférico? Si es periférico, Schwann, no se olvide. Schwann participa entonces en el sistema nervioso periférico. En cambio, oligodendrocito participa en el sistema nervioso central. Insisto, neurona ubicada en el sistema nervioso central es el oligodendrocito. Glía que participa para la formación de envolturas de mielina, sistema nervioso periférico, célula de Schwann. Y de esa manera ya hemos aprendido las 4 neuroglías más importantes. Astrocito,
microglía, oligodendrocito o en su defecto puede ser célula de Schwann, cada uno con una tarea diferente. ¿Con qué objetivo? Proteger, nutrir, ayudar a quién, a la neurona. Y el gráfico es muy claro, fíjese que hay más neuroglías alrededor protegiendo a quién, a la neurona. La neurona tiene su tarea muy importante, la neurona se encarga de la sinapsis, de la excitación, de la conducción, está muy ocupada como para estar reproduciéndose, ella no se reproduce, ella no se divide. En cambio las glías que están alrededor sí se pueden dividir. Comentario final, de todas las células que están acá en el sistema nervioso, sean neuroglías o sean neuronas, como sabes, ¿de dónde derivan? Del ectodermo embrionario, ectodermo. Sin embargo, hay una excepción, porque la microglía no deriva del ectodermo, la microglía deriva del mesodermo. Y te vas a acordar de la M, pues. M de microglía, M de mesodermo. Repetimos, ¿cuál es la célula del tejido nervioso? La única que deriva del mesodermo. Mesodermo, microglía. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad es un macrófago. Es un macrófago ubicado en el sistema nervioso cuya función bien clara está acá. Es la fagocitosis. ¿Comerse a quién? Comerse a la bacteria. Muy bien. Hasta aquí entonces hemos terminado la parte de las neuroglías y su función con servir a la neurona. Solamente faltaría responder las preguntas de la práctica dirigida.